Buenos días, señores, ¿cómo estamos? Bueno, me imagino que muchos de vosotros ya habéis estado en Madrid de paseíto o de turisteo antes, y para los que habéis estado, seguramente habréis visto, al menos a distancia, el Palacio Real de Madrid, una obra magnífica de España, una de las obras fundamentales del barroco español y uno de los símbolos de la Casa Real, de la monarquía española, a pesar de que el rey de España no vive en el Palacio Real. ¡Qué shock! ¡Qué curioso!, ¿no? ¿Y dónde vive el rey de España entonces? Pues en el Palacio de la Zarzuela, que está cerca del Palacio del Pardo, a las afueras de Madrid más o menos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué no vive el rey de España en el Palacio Real? Pues en este vídeo vamos a dar un pequeño repasito para explicar las causas y el porqué, y un poquito de historia de los palacios reales de la monarquía española, desde la era de los Austrias hasta el presente. Para empezar con una pequeña explicación del Palacio Real como tal, tenéis que saber que no siempre fue este edificio, pues en el lugar exacto donde se encuentra el edificio que vemos hoy en día, se encontraba el Real Alcázar de Madrid. El Alcázar de Madrid originalmente era una fortaleza musulmana del periodo de Al-Ándalus que eventualmente se reconvirtió y se le dio un propósito más, católico. Después de la Reconquista empezarían a usarlo algunos de los reyes de la Corona de Castilla, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta época no hay una capital de la Corona de Castilla ni de la Corona de Aragón. Tenían cortes itinerantes que se movían de un lugar a otro dependiendo de las necesidades o del gusto del monarca. Aunque sí que es verdad que la ciudad favorita para albergar la corte siempre había sido Toledo. Toledo era la ciudad más importante del reino visigodo y luego también fue un núcleo importantísimo de Al-Ándalus. Y luego más adelante, después de la unión dinástica entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, la monarquía iba a utilizar el Alcázar de Toledo como uno de los lugares más comunes para darle techo a su corte. El que va a romper con toda esta costumbre, sin embargo, es Felipe II, de la Casa de Austria, quien mueve toda esa maquinaria y toda esa corte desde Toledo hasta Madrid. Lo que tenéis que entender es que Toledo, como habíamos dicho, era la ciudad más importante durante siglos, era la sede del arzobispado de Toledo y también tenía un montón de linajes nobiliarios que ya estaban instalados ahí, que podían influir en gran medida en la política y en las decisiones de Felipe II, que, para los que no lo sepan, fue un rey bastante burócrata y quería meterse y interesarse muchísimo por la tarea de gobernar, a diferencia de reyes posteriores. Felipe II fue, en definitiva, un rey gobernante en todos los sentidos. Y Felipe II pensaba que si querían mantener el control total sobre un gobierno auténticamente propio, tenía que crear una sede y una corte desde cero. Y eligió para eso Madrid, donde no había una gran presencia de linajes nobiliarios ni tanta presencia eclesiástica. Y a lo mejor estaréis pensando, ¿por qué no Valladolid? Valladolid también tenía una importante reputación política y histórica, ¿no? Pues porque durante el reinado de su padre, Carlos I, o Carlos V en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero aquí estamos en España, así que si me permitís voy a llamarlo Carlos I, Valladolid había apoyado la rebelión comunera contra el rey Carlos I. Resumiendo, que en Madrid podía mandar del todo y hacer básicamente lo que les salía de la... Así que para estar seguros y mantener el mayor grado de confiabilidad posible y para ser posible el mayor grado de control, como hemos dicho, en 1561 Felipe II elige a Madrid como la capital fija de la monarquía hispánica. Y el palacio que eligió Felipe II para ser su residencia oficial en Madrid fue el Alcázar de Madrid, que se mantuvo en pie un par de siglos más, ahí se quedó, hasta que ocurrió un terrible incendio en la Nochebuena de 1734. Pero luego volveremos a hablar de esto más adelante, que queremos mantener esto sencillo y cronológico. Volvamos un momentito al siglo XVI, concretamente a finales de dicho siglo. Felipe II va a querer levantar otro palacio, más o menos cerquita de Madrid, y hoy en día este palacio es uno de los más importantes de todo el mundo y, por supuesto, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y este es el Escorial, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es, de verdad, es increíble. Estuve hace poco, la semana pasada, y es que es algo de otro mundo, de verdad. Estuve por la basílica, la cripta real, la cripta, de verdad, es algo conmovedor, absolutamente impactante, que por si no lo sabíais es donde están enterrados casi todos los reyes de España. Creo que menos Felipe V está en la granja de San Ildefonso,
y Fernando VI, que está en algún monasterio por Madrid Centro. Pero aparte de esos dos, casi todos los reyes de España desde los Austrias, desde Carlos I o Carlos V. Es obra de finales del siglo XVI, como hemos dicho, y se terminó en 1584. Es uno de los símbolos más importantes de todo el Renacimiento español y de todo lo que llamamos el siglo de oro español, ¿no? Que no era solo la literatura de Miguel de Cervantes y todo esto, sino también la arquitectura del XVI. ¿Y por qué se levantó el Escorial exactamente? Pues por dos motivos. En primer lugar, para conmemorar la victoria española contra los franceses en la batalla de San Quintín, una victoria que Felipe II quería conmemorar con este monumental edificio. Y en segundo lugar, para crear un espacio de culto, digamos, a un mausoleo, digamos, un panteón dedicado a la familia real española, tal como quiso el padre de Felipe II, Carlos I. Técnicamente, la cripta real que vemos hoy en día, con los sarcófagos metidos ahí en las paredes, está mal. La visión original era la de enterrar a Carlos I bajo el altar, para estar más cerca de Dios, y con esta idea original iba a seguir Felipe II, su hijo. Pero los reyes posteriores, pues, deshicieron con toda esta idea y, pues, aquí tenemos la cripta que vemos hoy en día, que tiene un montón de problemas de diseño, pero ahí está, y hay que respetarla. En medio de todo esto tenemos la construcción de algunas de las más famosas residencias secundarias o estivales, como de veraneo, ¿no? Tenemos el Palacio de Aranjuez, que es también un palacio absolutamente precioso, que se construyó durante el reinado de Felipe II, siguiendo el sueño de su padre, Carlos I. Es que fue tan buen hijo Felipe II, siempre siguiendo los sueños de su padre. Es que me cae de p*** madre Felipe II. Y un tiempo después, Felipe V, el primer rey Borbón de España, sí, el mismo Felipe V que pensaba que era una rana en el Ministerio del Tiempo, ordena la construcción del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, que es de estilo rococó, de todo este estilo francés que se importa a España con la llegada de los Borbones, que por supuesto eran franceses. Vale, volviendo al tema del Palacio Real de Madrid. Como habíamos dicho, antes era el Alcázar de Madrid, pero había sufrido un incendio en 1734 que dejó el edificio prácticamente destruido del todo, y esto sirvió como justificación para demoler todo el edificio original y levantar en ese mismo sitio un nuevo palacio que iba a seguir el estilo de la época, del siglo XVIII. Por lo tanto, la construcción del nuevo Palacio Real de Madrid se inició en 1738. Tardó bastante tiempo en construirse hasta que finalmente fue completado por Francesco Sabatini, un italiano de Palermo, en Sicilia, que recordemos en estos momentos, el reino de Sicilia estaba bajo el dominio de una rama de la Casa de Borbón, los Borbón dos Sicilias, que tenía como cabeza a Carlos III, que luego sería el rey de España. Carlos III antes había sido rey de Nápoles y de Sicilia y acabó viajando a España para ocupar el trono después de la muerte de su hermano mayor, Fernando VI, que no dejó hijos porque estaba depre el pobre. Y de hecho, Carlos III fue el primer rey de la historia de España en vivir en este palacio real, el primero en ocuparlo de forma oficial. El arquitecto italiano Sabatini se viene con él y, como hemos dicho, le da los últimos toques al palacio, y los famosos jardines de Sabatini, que son una de las partes más bonitas de todo el palacio, de todo ese recinto, pues lleva su nombre. Además, fue el responsable de las reformas que se hicieron en el Palacio del Pardo, pero de este edificio ya hablaremos un poquito más adelante. Así que a partir de Carlos III, el Palacio Real de Madrid va a ser la sede de la monarquía española, la principal residencia del monarca, desde Carlos III hasta Alfonso XIII, siendo este el último rey de España en vivir de forma permanente en el Palacio Real de Madrid, cuando abdica en 1931, deja de usarse como residencia oficial del jefe del Estado, excepto durante un breve periodo cuando lo usa Manuel Azaña, el presidente de la Segunda República Española, un pequeño periodo que se le cambia el nombre del Palacio Real al Palacio Nacional, porque obviamente, siendo la Segunda República, no podía haber ninguna connotación monárquica en la política interna. Después de la Guerra Civil Española y durante la dictadura de Francisco Franco, el Palacio Real va a cambiar de nombre otra vez, esta vez al Palacio de Oriente, lo que es un poco irónico porque ni siquiera se encuentra en la parte oriental de Madrid. De hecho, está en la parte, una de las partes más occidentales de toda la ciudad, pero es porque se encuentra cerca de la Plaza de Oriente, por eso se le pone el nuevo nombre. Sin embargo, el Palacio de Oriente ya no se va a utilizar como residencia del jefe del Estado en ninguna manera, sino que solo se va a utilizar para todas las recepciones oficiales y algún otro acto protocolario.
Franco, en vez del Palacio Real, elige como su residencia oficial el Palacio del Pardo. Y muy cerquita del Palacio del Pardo, en ese mismo monte, el Monte del Pardo, se encuentra un pequeño pabellón de casa que es el Palacio de la Zarzuela, que aunque se tiene constancia desde el siglo XVII de un edificio en esta ubicación, lo que se ve hoy en día es prácticamente moderno. Ha recibido tantas reformas que del XVII no tiene prácticamente nada. Franco acondicionó la zarzuela para los entonces príncipes, don Juan Carlos y doña Sofía, en los años 60, y luego cuando fallece el dictador, en el 75, los nuevos reyes de España decidieron seguir simplemente usando la zarzuela, en vez de mudarse al Palacio Real de Madrid. Estaban bastante cómodos en la zarzuela y decidieron quedarse en el pabellón, que a día de hoy sigue siendo la residencia privada del rey de España. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, espero que les haya interesado muchísimo y que hayan disfrutado un montón. Hasta la próxima.